Hablamos de este problema detectado en la frontera de nuestro país con Perú. Para ello hemos invitado a Raúl Velázquez, que es de la Fundación Jubileo, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por atendernos. Unitel llegó hasta la frontera con Perú y comprobó que los contrabandistas se están aprovechando de una política del gobierno que trata de favorecer a los hogares más golpeados por la crisis en el país. ¿Qué deberían hacer las autoridades para evitar este contrabando de GLP? ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Un gusto para mí compartir con usted. Bueno, sí, definitivamente GLP se ha convertido en un serio problema. Por una parte, porque la producción está en caída. La producción de gas natural en general está en una caída de un 52% en los últimos 10 años, y cuando cae la producción de gas natural implica que también cae nuestra producción de GLP, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema, veníamos arrastrando un problema en los últimos 10 años. A esto se le suma que debido a que se ha quitado la subvención al diésel, muchas personas, como bien señalaba el ministro Medinaceli, que antes contrabandeaban diésel al minoreo, se han refugiado hoy en día en el contrabando de GLP. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, por una parte, lo recomendable, como con cualquier tipo de subvención que se realiza, porque el GLP está subvencionado. Eso es importante que la gente también lo entienda. La subvención no solamente era de la gasolina y del diésel, también el GLP y también el gas natural que llega por tuberías, por ejemplo, a nuestros domicilios, están subvencionados. Entonces, lo que se recomienda hacer con cualquier tipo de política de subvención, por una parte, es refocalizar, es decir, tratar de llegar con esa ayuda a la gente que realmente lo necesita y a la que más lo necesita. Y por otra parte, establecer controles, ¿no? Es decir, se tiene que controlar el contrabando. Sin duda, obviamente es un desafío, yo entiendo, titánico, ¿no? Quienes conocemos la frontera en el altiplano sabemos que es una frontera inhóspita, muy difícil de controlar, sin duda. Pero estos dos elementos, creo yo, son fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, refocalizar la subvención, tratar de llegar a la gente que realmente necesita esa ayuda estatal, y por otra parte tratar de controlar el contrabando. Obviamente el principal incentivo, Gabriela, para que exista contrabando es el precio, ¿no es cierto? En Bolivia se vende el kilo a 2 bolivianos con 25 centavos, es decir, que la garrafa de 10 kilos cuesta 22.50, cuando su costo, como bien lo señalaba la nota, en la frontera con el Perú bordea los 100 bolivianos, ¿no? Y en algunos lugares llega a 150 bolivianos. Entonces, el principal incentivo es el precio. El problema es que ajustar el precio, hemos visto lo que pasa con el diésel, con la gasolina, afecta obviamente a la población. Y a propósito, señor Velázquez, usted está hablando de que Perú está pagando hasta 5 veces más por la garrafa. ¿Ese es el precio internacional de GLP? ¿Eso es lo que está pagando el país en este momento? Incluso un poco más, estimada Gabriela. Si usted ve el precio del GLP, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, llega a 160, 180 bolivianos la garrafa de 10 kilos, ¿no? Entonces, es un tema sin duda complejo. El principal incentivo para esto, como le digo, es el precio, ¿no es cierto? El precio incentiva el contrabando. Lo hemos visto con el diésel, lo hemos visto con la gasolina. Obviamente hay un enorme incentivo. Con el caso del GLP ocurre lo mismo. El incentivo es vía precio. Entonces, es un tema que hay que, sin duda, debatirlo en el país. Yo entiendo que en un contexto de crisis es muy complejo hacerlo, pero aún así no podemos seguir subvencionando el GLP de la forma en la que se lo está haciendo. Desde Fundación Jubileo habíamos propuesto pequeños incrementos anuales en el precio hasta que el precio se pueda ir igualando con el precio internacional. Pero de 22 bolivianos con 50 centavos una garrafa que cueste más de 100 bolivianos es algo que realmente es impensable en estos momentos. ¿Cómo se puede compensar esto con la producción propia? Es muy difícil hoy en día hacerlo porque la producción de gas está cayendo en un 52% desde hace 10 años. Revertir la caída en la producción de gas natural va a tomar tiempo, por lo menos 5 a 8 años el revertir esa caída. Bolivia tiene que encontrar por lo menos 3 megacampos, explorar para poder remontar su producción. Y explorar implica una nueva ley de hidrocarburos, porque la política hidrocarburífera actual no atrae inversión, no ha traído inversión en exploración en los últimos 20 años que está vigente la ley de hidrocarburos, el decreto de nacionalización y otras normas posteriores que han surgido. Entonces, es fundamental que Bolivia genere una nueva política energética, una nueva política hidrocarburífera con una visión de largo plazo, pero entendiendo que la caída, estimada Gabriela, se va a poder revertir en 5 u 8 años. Mientras tanto, el país es prácticamente inevitable que desde mitades de este año va a tener que empezar a importar una parte del GLP que se consume.
¿Es posible de repente aumentar esta producción de gas para que no falte GLP en el país antes del 2028 o no? En el caso del gas natural, pues son dos productos. Uno es el GLP, que es el gas de garrafa, que ese, como le digo, prácticamente sí o sí va a haber que empezar a importar a mediados o fines de este año, exagerando, porque la producción de gas está cayendo. Y por otro lado está la producción de gas natural, que también está en caída. Y es muy difícil también evitar que desde el 2028 se tenga que empezar a importar. Es decir, tenemos GLP y tenemos gas natural, ambos en caída. El GLP, hay que recordar que cuando cae la producción de gas, también cae la de GLP. Y se va a tener que importar GLP desde el 2026 y gas natural desde el 2028, porque por el tiempo que toma la exploración es muy difícil poder revertir esta caída en tan poco tiempo. Ahora, importar GLP subvencionado iría en contra de todas las acciones que ha venido realizando el gobierno estos últimos meses. Sin duda, incurriríamos en el mismo problema que teníamos en los últimos años con la gasolina y el diésel. Importar a un precio internacional de entre 100 y 140 bolivianos el costo de esa garrafa y venderlo en Bolivia a 22 bolivianos con 50 centavos. Y esa brecha, esa diferencia la tendría que cubrir el Estado, cosa que es muy difícil dado cómo están las finanzas y cómo está el país económicamente en la actualidad. Entonces es un tema que tiene que debatirse también, estimada Gabriela. No es solamente la subvención al diésel o a la gasolina, sino también la subvención del GLP y del gas natural principalmente, la que se tiene que también debatir. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que dice y hace el gobierno en torno a este tema. Habíamos invitado precisamente al ministro de Hidrocarburos, al presidente de YPFB, a la representante de la ANH para que nos dé a conocer cuál es el plan de acción de aquí en adelante para evitar, por un lado, las filas por GLP en nuestro país y el contrabando de este producto hacia el Perú. Han decidido no pronunciarse por el momento, pero seguiremos insistiendo. Continuamos.